La sombra de la envidia. En un pequeño pueblo llamado Eldridge, donde los días eran tranquilos y las noches se llenaban de susurros, un oscuro secreto acechaba en las sombras. Aparentemente, la vida de sus habitantes transcurría sin sobresaltos, pero bajo la superficie de esa paz se encontraba un sentimiento que devoraba corazones, la envidia. Nadie podía escapar de ella, y un extraño ser, el demonio conocido como lúgubre, se alimentaba de esa emoción tóxica, intensificando su poder con cada susurro de desdén. Lúgubre era una entidad oscura, de piel verdosa y ojos como brasas ardientes, que se deslizaba entre los habitantes de Eldridge, observando desde las sombras. Su risa, un eco distante, resonaba en la mente de aquellos que albergaban pensamientos de descontento. Algunos días, cuando la neblina cubría el pueblo, Lúgubre se manifestaba en la forma de un humo oscuro que se enredaba entre las casas, buscando a sus víctimas. Una noche, en la taberna del pueblo, un grupo de amigos se sentó a compartir historias y risas. Entre ellos estaba Clara, una joven de belleza radiante y corazón bondadoso, conocida por todos en Eldridge. Su risa iluminaba la habitación, pero también despertaba celos en algunas de las mujeres del pueblo, que se sentían opacadas por su luz. Entre ellas, estaba Beatriz, una mujer de mirada fría y resentida, quien había sido amiga de Clara en su infancia, pero cuya vida había tomado un rumbo diferente, lleno de amargura. Esa noche, mientras las copas brindaban y las risas llenaban el aire, Beatriz se sumía en sus pensamientos, observando cómo todos elogiaban a Clara. La envidia crecía en su pecho como un fuego voraz. Sin que ella lo supiera, Lúgubre la observaba desde las sombras, alimentándose de su desdén. A medida que su corazón se llenaba de rencor, el demonio se acercaba cada vez más, susurrándole al oído promesas de poder y venganza. ¿Por qué ella y no tú?, susurró Lúgubre, entrelazando su voz con la brisa de la noche. Ella no es mejor que tú. Tienes el derecho a ser la más admirada, la más deseada. Deja que la envidia te consuma. Conmigo a tu lado, podrás arrebatarle todo lo que tiene. Beatriz, atrapada en un torbellino de emociones, comenzó a planear su venganza. Esa envidia la transformó en una sombra de sí misma, y cada día que pasaba su corazón se llenaba más de oscuridad. Lúgubre, satisfecho por el festín de odio, la guiaba hacia un camino que la alejaría de su humanidad. Esa misma noche, mientras Clara regresaba a casa, sintió una presencia detrás de ella. Se volvió, pero no había nadie. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. La atmósfera se volvió pesada, y una sensación de inquietud la envolvió. Sabía que algo no estaba bien en Eldridge, pero no podía identificar la fuente de su temor. Durante semanas, la envidia de Beatriz se intensificó. Comenzó a difundir rumores sobre Clara, tratando de socavar su reputación. Lúgubre la alentaba, acercándose a ella cada vez que su ira y celos crecían. A medida que la oscuridad dominaba el corazón de Beatriz, sus acciones se volvían más crueles y despiadadas. Clara, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, continuaba con su vida. Sin embargo, notó que algunas amigas comenzaban a alejarse, y los murmullos en la taberna se volvían más intensos. Su corazón se llenaba de tristeza, pero mantenía la fe en que la bondad siempre prevalecería. Una noche, en plena luna llena, Beatriz decidió que era el momento de actuar. Con la ayuda de Lúgubre, realizó un ritual en el bosque, invocando fuerzas oscuras para que la ayudaran a deshacerse de Clara de una vez por todas. La bruma se espesó, y la risa de Lúgubre resonó en el aire mientras Beatriz se entregaba a la oscuridad. El ritual fue un éxito, y Clara comenzó a sentir su energía vital drenarse. La envidia de Beatriz había tomado forma, y Clara se encontraba atrapada en una pesadilla. La luz que siempre había brillado en ella comenzaba a desvanecerse. A medida que los días pasaban, su salud se deterioraba, y la tristeza llenaba su alma. El pueblo entero notó el cambio en Clara, pero nadie podía identificar la causa. Mientras tanto, Beatriz se regocijaba en su triunfo, sintiendo como la sombra de Lúgubre la envolvía, dándole poder y control. Sin embargo, a pesar de su éxito, una parte de ella comenzaba a desmoronarse. La alegría que había buscado en la venganza se convertía en un vacío, y la risa de Lúgubre se transformaba en un eco aterrador en su mente. Una noche, Clara, sintiéndose atrapada en su propio cuerpo,
decidió que ya no podía soportar más el sufrimiento. Con un último destello de fuerza, se adentró en el bosque, buscando respuestas y liberación. Allí, en el mismo lugar donde Beatriz había realizado el ritual, encontró a Lúgubre, que se regocijaba en su poder. ¿Por qué te aferras a la envidia, Beatriz?, preguntó Clara, con la voz llena de tristeza. No hay poder en la oscuridad, solo vacío. La envidia te ha convertido en un monstruo. Beatriz, consumida por su odio, se enfrentó a Clara, pero en su interior, el eco de la verdad de Clara resonaba. Tú no entiendes, respondió con voz temblorosa, mientras Lúgubre reía a su alrededor. Entiendo más de lo que crees, dijo Clara. La envidia es un veneno que nos consume. Yo no quiero luchar, pero tampoco puedo dejar que me quites lo que soy. Si deseas el poder, entonces ven y tómalo, pero no te atrevas a arrebatarme la luz. En ese instante, la luz de Clara brilló intensamente, y la oscuridad de Lúgubre comenzó a tambalearse. La fuerza del amor y la bondad que siempre había habitado en su corazón comenzó a desafiar la sombra. Beatriz, sintiendo el poder de la luz, se encontraba atrapada entre la oscuridad y la esperanza. Lúgubre, incapaz de soportar la luz que Clara emanaba, lanzó un grito desgarrador. No puedes vencerme, la envidia siempre será más fuerte que la bondad. Pero Clara no se detuvo. La verdadera fuerza proviene del amor y la comprensión. La envidia solo nos lleva a la destrucción, dijo, mientras su luz se expandía. Beatriz, en medio de su lucha interna, comenzó a ver la verdad. La envidia no le había traído felicidad, solo soledad y desesperación. Con un último esfuerzo, Beatriz se lanzó hacia Lúgubre, intentando liberarse de su influencia. Basta, no más, gritó, y en ese momento, la luz de Clara se intensificó, envolviendo a ambas mujeres en un resplandor deslumbrante. Lúgubre, incapaz de soportar la luz, se desvaneció en un grito de furia, y con él, la envidia que había consumido a Beatriz. Al caer la oscuridad, Beatriz cayó de rodillas, sollozando. Lo siento, Clara. No sé qué me pasó. La envidia me hizo ciega. Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó a Beatriz y la abrazó. La envidia puede ser poderosa, pero no es invencible. Juntas, podemos restaurar la luz en Eldridge. La luz de Clara iluminó el bosque, y con su amor y compasión, comenzaron a sanar las heridas que la envidia había causado en el pueblo. Beatriz, al aprender de su dolor, se convirtió en una defensora de la bondad, ayudando a otros a superar sus propios demonios internos. Juntas, enfrentaron el desafío de reconstruir lo que la oscuridad había intentado destruir. Con el tiempo, Eldridge se convirtió en un lugar de luz y esperanza, donde la envidia ya no tenía poder. La historia de Clara y Beatriz se convirtió en leyenda, recordando a todos que la verdadera fuerza reside en el amor y la unidad, y que enfrentar nuestros propios demonios es el primer paso hacia la redención. La reflexión que quedó en el corazón de todos los habitantes de Eldridge fue